Hola compañeros. Bueno, eh, 1 de mayo 2021. Ayer salí un momento a caminar eh, y parece que, no sé, que la mente cuando uno sale a caminar le da las piernas, parece que como si también le estuvieras dando cuerda a tu mente, ¿no? Llevas la mirada fija en el horizonte, intentas disfrutar un poquito del paisaje, de lo que vas viendo, de muchos conejos, yo creo que están criando, pero la cabeza no deja de pensar y en ese momento parece que fluyen mejor todas las ideas, ¿no? En ese momento me estaba apeteciendo pues trasladar pensamientos a través del vídeo, eh, que como siempre digo, parece que estoy hablando de cosas que a uno, es decir, a todos nosotros seguramente que nos ocurren dentro de la vida, pero que luego al final una parte muy importante de mi vida, la que me mantiene en equilibrio y la que, bueno, me ha permitido, entre otras cosas, por formar una familia, porque evidentemente para querer tener hijos tienes que tener, pues bueno, pues ser responsable ante todo y darte cuenta que luego esos hijos los puedes criar como Dios manda, ¿no? Bien, en ese camino, pues otra vez la vida y el fútbol se me juntan y hoy quería trasladaros algo que tiene que ver mucho con... Cada vez que me pregunta la gente qué es el método direccional, yo siempre digo que es una manera de ser y estar dentro de la vida aplicada al fútbol. No, no, no es más que eso, ¿no? Es tan sencillo como que en la vida todo el mundo ahora pues habla de libertades, habla de, de la necesidad de uno en esta vida pues poder hacer lo que le dicta a su corazón y evidentemente eso es una grandeza tremenda, pero siempre y cuando lo manejemos en el aspecto de respetar a los demás, ¿no? Y en esto del fútbol pues eh, el respeto a los demás se convierte en la responsabilidad sobre los demás, en la responsabilidad sobre los demás. Entonces, bueno, para hablar un poquito de otra vez de la vida y del fútbol y hablar del método direccional, voy a hablar de una reflexión que ayer me estaba viniendo a la cabeza en cuanto a cómo trasvasar lo que es la fecundación, el nacimiento y el desarrollo de una vida humana y todo el camino que tiene que llevar en un proceso, pues un muchachito que empieza pegándole patadas a una pelota y que tiene como sueño jugar al fútbol de verdad, ese que se ve ahí en la televisión, que yo digo que ese es el culmen del fútbol, aunque no sea el fútbol de verdad, porque el fútbol de verdad, para verlo, hay que ir a campitos donde están los niños chiquitos y lo único que detectas en esos partidos que juegan esos niños es el ansia de dibujar con esa pelota, el ansia de compartir con los compañeros, el ansia de querer ganar a un adversario, no a un rival, el ansia de hacer las cosas un poquito mejor, de experimentar, de aquello que han visto en la tele a un jugador determinado o que se han imaginado en sus sueños, pues llevarlo a cabo, ¿no? Al final, pues bueno, pues se conecta un poquito todo, porque entonces de esto quería hablaros. Al final, ¿qué somos cualquiera de nosotros? Somos algo que se genera dentro del ser de una madre y que en el momento que estamos ahí dentro de nuestra madre, pues somos un ser muy dependiente, hasta tal punto que si nuestras madres no se alimentan bien, si nuestras madres no se cuidan bien y tienen enfermedades, al final nosotros cuando estamos dentro de ellas absorbemos la falta de nutrientes, con lo cual nos debilitamos igual que nuestra madre y corremos riesgo igual que nuestra madre. Y si nuestra madre se pone enferma, pues también corremos el riesgo de agarrar la misma enfermedad que nuestra madre. Bien, somos muy dependientes. Cuando ya nacemos y salimos del ser de nuestra madre, seguimos siendo muy dependientes. De hecho, pues bueno, pues lo normal es que
sigamos alimentándonos de nuestra madre a través de su leche. Dependemos muchísimo de ella para nuestro descanso, para estar bien, para empezar a fecundar dentro de nosotros, pues el corazón, no como un órgano que nos mantiene vivos, sino el corazón como algo que nos va a hacer mañana ser una persona con muchos valores, porque evidentemente los valores nacen del amor. Evidentemente necesito de mi madre para todo, porque no, ni camino, no, apenas sé coger cosas. Bien, de repente empiezo a caminar porque encuentro donde agarrarme, empiezo a incorporarme, me empiezo a poner de pie, doy 4 pasitos, de repente me caigo, entonces ya empieza la preocupación de la mamá y del papá en casa de proteger todo, porque evidentemente ya parece que empieza a independizarse un poquito ese niño, aunque no, todavía depende de nosotros, porque en el momento que nos ve caminando por la casa, esos 4 pasos los va a dirigir a cogerse a nuestro pantalón, a cogerse a nosotros para no terminar de caerse, y además que como nos va a gustar verle caminar, pues evidentemente pues a él le va a gustar esa sensación que tiene de ver a su papá o a su mamá feliz porque le está viendo caminar. Todo lo que decía, ¿no? Cogemos y en los enchufes ponemos protectores para que el niño cuando va gateando no meta los dedos ahí, ponemos eh, unas vainas que se suelen colocar en los picos de las mesas de tal para que el niño no se golpee, no dejamos nada a lo que se pueda subir el niño y que pueda acceder a una ventana porque puede ser un peligro. Si vivimos en una casa con 2 plantas, ponemos barreras para que el niño no intente bajar por las escaleras. Lo seguimos protegiendo, ¿verdad? Llega un momento que ya el niño eh, empieza a caminar con soltura, empieza, pues bueno, pues a parecer que es más independiente, pero todavía no se independiza. ¿Por qué lo notamos? Porque le gusta mucho ir cogido de nuestra mano, sigue pidiéndonos cuello de vez en cuando a pesar de que ya camina. Bueno, pues todo eso que hemos vivido los que somos padres, ¿no? Incluso los que son tíos, los que son abuelos, todo el mundo que ha pasado al lado de un niño muy chiquitico. Llega un momento donde ese niño pues empieza a entrar en un estado de, más adelante, claro, ¿no? En un estado de independización donde necesita mostrar de que él ya se vale, que ya no nos necesita tanto. Entonces ese niño que corría a cogerse de nuestro pantalón, al que le dábamos la mano y la quería, el que te pedía incluso más que un abrazo que lo cogieras en tu cuello, pues de repente empiezas a notar que ese niño ya le cuesta cogerte la mano. eh, bueno, ahí ya es que está empezando a dejar de ser niño, ¿no? Está entrando en la adolescencia y, y bueno, pues en ese momento el padre, la madre, pues nos sentimos un poquito mal, ¿no? Porque, coime, pero ¿qué le he hecho yo a mi hijo para que? No, es un proceso. Ha entrado en la adolescencia, ya no quiere que sus amigos le vean cogido de la mano de su papá o de su mamá, porque no quiere escuchar de sus amigos, mira, es que eres un niño todavía, es que no sé qué carajo, no es más, son procesos que se pasan, ¿no? Llega un momento donde, pues bueno, pues de repente ya no es que te coja de la mano, pero pasan unos años y empieza a darte abrazos, en vez de cogerte de la mano te da abrazos, y sientes que ese abrazo es muy sincero, ¿no? Como que quiere volver hacia atrás, pero ya en un modo adulto, no sé si me explico. Ya pasó esa adolescencia y entonces, pues bueno, pues empieza a recobrar otra vez la normalidad que tenía de niño, pero con la madurez que le ha dado el tiempo de vida. Hasta que luego de repente, pues llega un día donde ya se ven preparados, se ven con fuerzas y quieren probar a volar, ¿no? Quieren probar a volar y entonces ya es cuando te pues te dicen, ¿no? Que se van a ir de tu lado, que
han encontrado una pareja o sin haber encontrado una pareja tienen un trabajo, pero quieren ponerse a prueba dentro de la vida y ver si son capaces de vivir solos. Es otro momento de pequeño trauma, porque al final sigues pensando que era el niño aquel dependiente, ya no es dependiente. Has conseguido como madre, como padre, pues has conseguido que ese niño haya pasado por todos los momentos de su vida y que le haya llegado el momento de darle duro a las alas para volar y en ese momento pues es cuando te haces la pregunta, ojalá que esté preparado, estará preparado, ¿verdad? Para moverse en un mundo donde cada día es una aventura, donde cada día es, bueno, pues un momento de ponerte a prueba en todo, como a nosotros nos ocurre en el trabajo, en las relaciones personales, en la familia, en las relaciones con uno mismo, ¿eh? Bueno, pues ese es el proceso de una persona, ¿verdad? ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Dónde quiero llegar? Qué difícil es ser padre, ¿verdad? Qué difícil es ser padre porque, de hecho, vamos aprendiendo en el camino. Eh, un padre que tiene un solo hijo no ha tenido un solo hijo. Ha tenido muchos hijos dentro de ese hijo, si nos damos cuenta. Ha tenido un hijo que primero ha sido dependiente, luego ha sido dependiente pero que buscaba la independencia, luego ha sido independiente rebelde, ha pasado luego a ser independiente pero que quiere ser cercano, que recuerda de dónde viene, con quién ha recorrido el camino. Es cuando te empieza a mostrar un amor sosegado que no tiene nada que ver con la dependencia, porque evidentemente ya no depende de ti, o sea que el amor ahí en ese momento pues tú lo recibes con un agrado tremendo, porque es cuando dices que ya no me necesita y sin embargo es cuando yo noto más el amor. Bueno, pues un padre, como estaba diciendo, tiene muchos hijos en el mismo hijo. Por eso nosotros los padres lo tenemos muy difícil si no somos capaces de entender que el desarrollo de una persona es un proceso cambiante constantemente y que nosotros tenemos que dar las respuestas adecuadas para ayudar en el camino de ese proceso a nuestro hijo. Nosotros a nuestro hijo cuando es niño, disculpar, lo tratamos como un hijo. Y cuando pasa a ser un adolescente, pues tenemos que ponernos, diríamos, el modo padre eh, adecuado para tratar a un adolescente. Y cuando ya sale de ese lugar, que yo creo que los padres salimos repotenciados de ese lugar, de ese momento de la vida de nuestros hijos, es cuando ya poco a poco nos tenemos que ir preparando para el vuelo de nuestros hijos. Es decir, nuestro hijo ha sido muchos hijos dentro del mismo hijo, pero es que nosotros, como padres, tenemos que ser muchos padres dentro de un padre. Cuando digo padre y madre. ¿De acuerdo? Bien. A los entrenadores de fútbol en el fútbol nos ocurre lo mismo. A las estructuras formativas nos ocurre lo mismo. A los clubes de fútbol nos ocurre lo mismo. No podemos querer asumir que un niño que cuando lo captamos, cuando lo traemos con nosotros con 8 años, con 10 años, con 12 años, con la edad que sea, no podemos querer ver en el proceso al mismo niño. Porque van a fluctuar no solamente por sus comportamientos, sino también por lo que luego ofrecen en el campo. Porque sus comportamientos son derivados de lo que ellos sienten dentro, con lo cual eso se va a trasladar al campo. Pero nosotros tenemos que ser muy conscientes de que el nivel real de ese niño, de ese jugador, está en el momento más álgido donde nosotros hemos sido protagonistas de haberlo visto, de haberlo saboreado, ¿de acuerdo? Y tener la paciencia suficiente como para saber que cuando pasan por ese momento de adolescencia, por poner un ejemplo,
Ese momento hay que saber pasarlo, porque más allá de ese momento va a regresar el de los 12 años, pero va a regresar más cultivado, más... Muchas veces yo me hago la pregunta, y es una especie de tortura, en la que, digo, ¿y por qué hay jugadores que se quedan en el camino? Hay unos poquitos que a lo mejor se desenamoran de esto del fútbol, pero incluso los que se desenamoran, yo digo, ¿por qué se han desenamorado? Me voy otra vez al hijo. Cuando llega ese momento de la adolescencia, es un momento crítico donde el niño no te va a escuchar, pero tú tienes que seguir protegiéndole. Y hay muchas maneras de proteger. La mejor manera de proteger es entenderle, entender qué está pasando y tener paciencia, porque eso va a pasar, ese momento le va a pasar, ese momento le va a pasar. Y en el fútbol ocurre lo mismo. Por eso a día de hoy es tan complicado ser padre, porque hay veces que nos falta tiempo para entender mejor a nuestros hijos y darle en la respuesta adecuada a cada momento de nuestros diferentes hijos dentro de un mismo hijo. Y por eso es tan complicado a día de hoy ser entrenador formador. Es tan complicado porque tenemos que ser muchos entrenadores dentro del mismo entrenador para poder trabajar en diferentes edades, en diferentes etapas. Yo cada vez veo que hay compañeros, hay entrenadores formadores que cada vez buscan más herramientas para poder ser ese buen entrenador formador. El tema es que en todos los clubs, en todas las academias, en todos los grupos de trabajo, esto tiene que estar muy latente dentro de las estructuras y de las personas, porque es la llave del éxito. Es la llave del éxito. No hay casualidad. En la vida no hay casualidad, hay causalidades. Porque hay estructuras que cuando agarran y captan a una serie de niños, porque en el proceso del tiempo pasan 5 o 6 años, que no es tanto en el fútbol, y es muy poco en la vida, porque esas estructuras sacan tanto jugador al fútbol profesional, un porcentaje altísimo. Pues es tan sencillo que esto lo aplican, porque al final, con la pelota, se entrena muy parecido en todos los campos del mundo, muy parecido, porque ahora por internet, por todo, vemos entrenamientos de Guardiola, vemos entrenamientos de Klopp, vemos entrenamientos de cualquier estructura formativa, todo está ahí y todo se puede copiar, pero es más difícil entender. Para un futbolista es muy fácil hacer aquello para lo que tú le has programado, mecanizarle 4 cosas, las memoriza y las va a hacer. ¿Qué has hecho con ello? Nada. Ahora, aquel entrenador que le ha dado herramientas a su jugador, a su hijo, y que con esas herramientas, además, le ha creado la manera de ver qué está pasando a su alrededor y cómo luego utilizar esas herramientas para resolver todo aquello que está ocurriendo a su alrededor. Es decir, que entienda el juego, que entienda la vida. Tu hijo tiene que entender la vida, el jugador tiene que entender el juego. Al final ese es el éxito de unos pocos y de unas pocas academias y de unas pocas estructuras de formación. Lo fácil siempre es decir, a mi hijo me lo comió la vida, es que la sociedad está muy mal, entonces mi hijo ha terminado mal. Y también es fácil en el fútbol decir, es que es muy difícil que los niños consumen sus
sus sueños. Evidentemente, todos los niños a los que les gusta el fútbol y que entran dentro de una academia, es muy difícil que lleguen a ser futbolistas. Pero aquellos que escogemos, aquellos en los que hemos detectado un talento, ¿quién falla? ¿El niño o fallamos nosotros? Por no ser o por no saber ser mejor un padre para los diferentes niños que hay en ese niño. Porque al final es una parte de la vida metida en el fútbol, o mejor dicho, un trocito de fútbol metido dentro de una gran vida que pasa por esas etapas. Además, por las etapas más complicadas, porque evidentemente cuando un niño se está formando dentro del fútbol, pasa de ser niño a ser adolescente, a ser un joven, que termina siendo una persona madura. Pasa por todo eso. Lo mismo que nos ocurre a nosotros los padres, le va a ocurrir a los entrenadores. Esa es la madre del cordero. Esa es una de las partes más importantes del método direccional. Entender que la mayor fuente de sabiduría que tenemos las personas está en un libro llamado Vida. Un abrazo muy grande, amigo.